unas declaraciones sobre el día de hoy de la Constitución. Por aquí, por favor. Por el medio, por favor. Por aquí, por favor. No, el día hoy, Día de la Constitución, importante reivindicar la Carta Magna. Yo creo que es importante poner en valor que en estos casi 40 años los españoles hemos hecho un grandísimo esfuerzo, tenemos una democracia madura, unas instituciones que funcionan y hemos ganado mucho en bienestar. Yo creo que nos podemos sentir orgullosos de que somos una de las democracias más avanzadas y el Día de la Constitución y todo hay que seguir trabajando para que eso sea así y para que podamos consolidarla. ¿Tiene ganas de que llegue mañana ya el debate? Bueno, yo mañana lunes es día de trabajo y el debate es una parte de ese trabajo también. ¿Cree que quien gane el debate ganará las elecciones? ¿Que el partido gane el debate? Mire, yo creo que los debates son los debates y las elecciones son las elecciones. Lo importante es que en el debate los españoles conozcan muy bien qué ofrece cada uno, qué es lo que ha hecho cada uno, qué es lo que puede aportar y tomen la decisión que mejor les parezca que va a ser para todos los españoles en los próximos 4 años, porque en unas elecciones lo que se juega uno son los 4 años siguientes. ¿Cree que se lo van a poner difícil? Bueno, me imagino que cada uno irá lo mejor preparado que pueda. Yo creo que el Partido Popular se presenta con un balance de gestión importante, con muchos resultados y con muchas ganas y con muchas propuestas para el futuro. ¿Vio a Rajoy ayer? Y un ratito, sí, un ratito. Pues yo creo que contestó a las preguntas de los ciudadanos que tenían mucho interés en muchas cosas, les dio respuesta a todos sus temas y sobre todo les dio esperanza y ilusión de que la senda en la que vamos, el futuro de España puede ser un futuro de recuperación para todos los españoles. Gracias. Suerte para mañana. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sonia? Tampoco me conoce.